¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque todo indica lo contrario? Las casas vacías, los pasillos oscuros, los ruidos que no tienen explicación. Pueden parecer cosas normales, hasta que un día descubres que hay algo más, algo que te observa, que vive contigo. Hoy te contaré 3 historias reales que te harán pensar 2 veces antes de quedarte solo en casa. Experiencias espeluznantes que vivieron personas comunes como tú y que terminaron enfrentándose al horror más puro sin tener a nadie a su lado. Prepárate, porque después de escuchar esto, no volverás a sentirte seguro estando solo. Tuve la suerte, o la desgracia, de crecer en una casa grande. En mi infancia, vivíamos en una vivienda amplia que tenía una habitación al fondo del primer piso. Mis hermanos la llamaban la segunda sala, y eso era exactamente un segundo salón. No tenía muchas cosas, solo un viejo sillón reclinable, una mesa pequeña y un sofá de tamaño medio. Nadie la usaba realmente. Siempre estaba ahí, como si fuera parte de la casa, pero no del día a día. Una mañana desperté sintiéndome enfermo. Tenía fiebre y mareos, así que le dije a mi madre que no podía ir al colegio. Ella, preocupada pero comprensiva, me permitió quedarme en casa a descansar. Mis hermanos se fueron a la escuela y mis padres salieron a trabajar. Eso significaba que, por unas horas, la casa sería solo mía. Pasé la mañana en cama, intentando dormir. Pero a eso de las 10:30 de la mañana, escuché pasos en el primer piso. Eran pasos lentos, firmes. Al principio no me alarmé. Mi madre a veces salía tarde al trabajo. Pensé que tal vez había decidido quedarse un poco más. Además tenía hambre. Así que me levanté de la cama, todavía medio adormilado, y bajé por las escaleras hacia la cocina. Cuando me acerqué a la entrada de la cocina, algo se rompió dentro de mí. A tan solo unos pasos frente a mí, parado en medio de la cocina, estaba un hombre. Un sujeto alto, fácilmente medía más de 1,80. Llevaba ropa sucia, rota, casi hecha jirones. No era mi madre, no era nadie que conociera. Nos quedamos mirando el uno al otro por unos segundos. Él no dijo nada, no tenía expresión, solo me observaba. Yo estaba paralizado, por dentro gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Fue solo un momento, pero se sintió como si pasaran horas. Cuando por fin reaccioné, corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y puse un mueble pesado frente a ella. En vez de llamar a la policía, como debía hacerlo, marqué el número de mi madre. Entre gritos, le dije que había un hombre dentro de la casa, que me iba a matar. Ella me gritó que no saliera de la habitación bajo ninguna circunstancia y me ordenó que llamara al 911. Lo hice. Pasaron 15 minutos, que me parecieron una eternidad. Desde la ventana de mi habitación vi a los policías llegar y entrar a la casa. Cuando los vi adentro, bajé corriendo hacia ellos. Les conté todo lo que había pasado con la voz aún temblorosa. Buscaron por toda la casa y no encontraron a nadie, ninguna puerta forzada, ninguna ventana rota, ninguna señal de intrusión. Mis padres llegaron poco después. Estaban furiosos. ¿Cómo no habían atrapado al intruso? Yo también estaba enojado, pero, sobre todo, aliviado. Estaba vivo. Cuando los oficiales se preparaban para marcharse, uno de ellos notó algo. Había una bolsa de Walmart saliendo de debajo del sofá en la sala trasera, esa que nunca usábamos. Revisaron el sofá, lo movieron. Lo que encontraron fue repugnante. Decenas de bolsas de basura, restos de comida podrida de semanas atrás, botellas vacías, pañuelos, incluso una bolsa llena de orina.
entre toda esa suciedad, había objetos nuestros, botellas de agua, toallitas. Alguien había estado viviendo ahí, bajo ese sofá, durante semanas, y ninguno de nosotros lo notó. Nunca escuchamos un solo ruido, ningún olor, nada. Desde entonces, convertimos esa sala en un comedor abierto, sin muebles grandes. No más escondites, no más sorpresas. Pronto me iré a la universidad. Y aunque han pasado años, todavía hay noches en las que despierto con miedo, recordando ese rostro. El rostro de alguien que me miró desde dentro de mi propia casa. Esta historia no me sucedió a mí directamente, sino a una amiga muy cercana. Nos conocimos en la universidad y rápidamente conectamos. Un día, mientras conversábamos, le pregunté por qué siempre dejaba una luz encendida en su habitación al dormir. Pensé que tenía miedo a la oscuridad o alguna costumbre de infancia, pero lo que me respondió me dejó helado. Me miró fijamente, bajó un poco la voz y me dijo: «Lo hago desde que viví con aquel hombre en el closet». La forma en que lo dijo no fue una broma, ni siquiera una metáfora. Había un terror genuino en su rostro, como si al pronunciarlo reviviera algo real. Le pregunté qué significaba eso, y después de un momento de silencio, me contó su historia. Cuando tenía 17 años, vivía sola con su madre. No tenían mucho dinero, así que compartían un pequeño apartamento de una sola habitación. Su madre trabajaba de noche, en turnos largos, y ella pasaba muchas madrugadas completamente sola. Al principio no le importaba, estaba acostumbrada, pero después de un tiempo empezó a notar cosas extrañas. A veces despertaba en medio de la noche y notaba que su ropa ya no estaba donde la había dejado. Otros días encontraba su armario ligeramente abierto, aunque recordaba perfectamente haberlo cerrado. En más de una ocasión sentía una brisa fría que salía desde dentro del closet, a pesar de que las ventanas estaban selladas. Al principio pensó que era su imaginación, que tal vez al vivir sola su mente estaba jugando trucos, hasta que una noche algo la despertó. Estaba profundamente dormida cuando escuchó un crujido muy leve, como si una tabla de madera se hubiera movido lentamente. Abrió los ojos y miró alrededor. Todo parecía normal, excepto por una cosa. El closet estaba entreabierto. Y lo más perturbador no fue eso. Fue ver, entre la pequeña rendija, dos ojos mirándola fijamente desde la oscuridad. Al principio no reaccionó. Pensó que estaba soñando. Cerró los ojos, los abrió de nuevo. Los ojos seguían ahí, inmóviles, observándola. Quiso gritar, pero no pudo. El miedo era tan profundo que su cuerpo se paralizó. Como pudo, se levantó lentamente y salió corriendo del apartamento. Fue a casa de una vecina, tocando desesperadamente la puerta en plena madrugada. Llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron y revisaron el closet, encontraron algo que nunca esperaron. Había un hombre escondido en el fondo del armario, flaco, sucio, con la mirada descompuesta. Llevaba semanas viviendo ahí, según confesó. Entraba y salía del apartamento durante el día, cuando su madre no estaba. Dormía bajo su cama o en el armario, comía de la basura y observaba a mi amiga dormir cada noche. Dijo que nunca quiso hacerle daño, que solo quería compañía. Pero, ¿cómo confiar en eso? Desde aquel día, ella nunca volvió a dormir con las luces apagadas. Cambiaron de apartamento y reforzaron todas las cerraduras. Sin embargo, la sensación de que alguien la observa desde la oscuridad nunca la abandonó por completo. Y hasta hoy,
cuando duerme, siempre revisa su closet. 2 veces. Durante un par de meses, empecé a recibir llamadas en mitad de la madrugada. Siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Al principio pensé que era un error, tal vez alguien con el número equivocado, pero lo extraño era que, al contestar, nadie hablaba. Solo escuchaba una especie de estática, mezclada con susurros lejanos. Pensé en bloquear el número, pero nunca aparecía. Era como si la llamada viniera de ningún lugar. Intenté ignorarlas, pero las llamadas continuaron, cada noche, a la misma hora, como un ritual. Una madrugada decidí grabar lo que escuchaba. Coloqué mi teléfono en altavoz y comencé a grabar con otro dispositivo. Lo que capté fue algo que me sigue helando la sangre. Al analizar la grabación, noté que había una voz, oculta entre el ruido. No se escuchaba claramente, pero repetía una frase en susurros. «Abre la puerta. Estoy afuera. Ábrela. Ya llegué». Esa noche, después de la llamada, escuché 3 golpes en la puerta de mi casa. No toques, no timbre, golpes secos, fuertes. Miré por la mirilla. No había nadie, pero al día siguiente encontré algo extraño. Marcas de dedos en la madera de la puerta, como si alguien hubiera estado apoyado ahí por horas. Lo más inquietante es que eran marcas pequeñas, como de un niño. No tengo hijos y no vivo cerca de familias. Desde entonces, cambié de número y me mudé. Pero a veces, solo a veces, a las 3:33 de la mañana, mi teléfono comienza a vibrar, sin razón. Hay cosas que no podemos explicar, puertas que nunca debimos abrir, llamadas que nunca debimos contestar, y sonidos que, por nuestro propio bien, deberíamos ignorar. Pero si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, si algo golpea tu puerta cuando todos duermen, no la abras, no contestes, no respires, porque hay historias que no terminan cuando despiertas, y hay presencias que todavía te están buscando. Buenas noches, si puedes dormir.